¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta tarde nos vamos a centrar en el concello de Ferrol. Vamos a hablar de todo este vorágine de situaciones que están sucediendo y por ello nos acompaña esta tarde Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Ferrol. Muy buenas tardes. Hola Natalia, buenas tardes. Parece que estamos viviendo una situación bastante movidita. ¿Cómo describiría el concello, la situación actual del gobierno? Yo creo que definirla de otra manera que no sea hablar de una inestabilidad permanente sería casi erróneo, ¿no? Llevamos un año y medio de desgobierno de Jorge Suárez, un año y medio de un bipartito que mantuvo agonizando el alcalde de Ferrol con un único objetivo, que era superar esos dos procesos electorales del 2016 y evitar que una ruptura previa pudiera pasarle factura en esas citas electorales. Yo creo que eso solo tiene un nombre, que es engañar a la ciudadanía. Lo cierto es que se celebraron las elecciones autonómicas y al día siguiente se produjo esa ruptura del pacto, ¿no? Un gobierno inestable durante un año y medio y un gobierno inestable que sigue existiendo, ¿no? Porque si antes Jorge Suárez tenía una minoría de 11 concejales que ni siquiera le permitían tener la mayoría suficiente para sacar los asuntos en el Pleno, hoy no son 11, hoy son los 6 concejales que conforman el grupo de las mareas y 2 concejalas no adscritas y acusadas de transfugismo. Desde luego creo que es un escenario complicado para Ferrol, para nuestra ciudad. Habla de esta inestabilidad, ¿cómo podríamos llegar a la estabilidad? Bueno, pues la estabilidad en un gobierno lo da pues una representación, un gobierno conformado con una mayoría suficiente y evidentemente cuando no hay esa mayoría lo que hay que hacer es buscar los consensos, buscar el diálogo y buscar el apoyo del resto de los grupos políticos. Jorge Suárez se ha caracterizado precisamente por todo lo contrario. Ha firmado un pacto de gobierno con su socia, la señora Sestallo, y no se han cansado de enfrentarse durante más de un año. No se ha sonrojado ni un solo día cuando las acusaciones entre ellos salían a los medios de comunicación. Y si no había ese entendimiento con su propio socio de gobierno, evidentemente tampoco buscó en ningún momento esos acuerdos con el resto de los grupos. Y así es muy difícil gobernar acudiendo al autoritarismo cuando se trata de un gobierno en minoría. Hablando de este tema, bueno, pero más en general, todos los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular de A Coruña se reunieron el lunes para hablar sobre los gobiernos de mareas. ¿Qué quedó claro en esta reunión? Bueno, pues fue un encuentro en el que lo que pudimos es poner en común la situación que están viviendo las 3 ciudades, ¿no? Las 3 ciudades, Coruña, Santiago y Ferrol, gobernadas por las mareas de Podemos. Una situación en la que se dan determinadas circunstancias en común, gobiernos faltos de transparencia, gobiernos que han introducido la parálisis en la gestión municipal de los distintos ayuntamientos, gobiernos sectarios que priorizan las cuestiones de partido sobre los intereses generales de los vecinos. En definitiva, gobiernos que se vendían como los gobiernos del cambio y que en un año han demostrado que son los gobiernos del cambio a peor. El punto de partida de ese encuentro fue una situación que nos preocupa, que es la del empleo, ¿no? Salían los datos del tercer trimestre de la EPA estos días y en esos datos comprobábamos cómo el paro sigue descendiendo en Galicia, un 7% menos en este último trimestre en toda Galicia, y en cambio en estas 3 ciudades, Coruña, Santiago y Ferrol, el paro no solamente no ha bajado, sino que se ha incrementado. En concreto, en el caso de Ferrol, ni más ni menos que 1.300 desempleos más en solo 3 meses. Julio, agosto y septiembre han sido 3 meses suficientes para que 1.300 personas más hayan incrementado las listas del paro, y es un tema que desde luego nos preocupa y en el que, aunque evidentemente la administración municipal no tiene las competencias desde el punto de vista del empleo, pero sí que hay cuestiones en las que su actividad influye, ¿no? Un gobierno que no ha aprobado los presupuestos en el 2016 no tiene inversiones en el 2016, y las inversiones de un gobierno municipal también son fundamentales para la generación de empleo en una ciudad, por ejemplo. En el pleno que se celebró la semana pasada, el pleno del mes, ¿qué mociones presentó el Partido Popular y en qué estado quedaron?
Bueno, pues en el pleno de final de mes se presentaron un par de mociones. Se presentó una moción para la consecución del comedor senior en el barrio de Canido. El Partido Popular dejó prácticamente finalizado un centro cívico en el barrio de Canido, un centro cívico que está infrautilizado y un centro cívico en el que se preveían espacios destinados a la infancia y a los mayores, y concretamente en el espacio destinado a los mayores iba incluido un comedor senior, ¿no? Un comedor senior que además el Partido Popular fue el que consiguió que se incorporara en ese nuevo contrato, ¿no?, de la empresa que gestiona los comedores, los 4 comedores que actualmente tiene Ferrol, se incorporara la previsión de este quinto, ¿no?, del comedor senior de Canido. Fue una moción que fue apoyada por el resto de los grupos y que salió adelante. Ahora lo que esperamos es que el gobierno municipal, no entendemos muy bien por qué, todavía no está funcionando, pero lo cierto es que esperamos que de forma inminente se ponga en marcha. Y una segunda moción que presentó el Partido Popular para la concreción de la segunda fase de la avenida 19 de febrero, que es pues la avenida de Serantes, en donde se encuentra el centro de salud, donde se encuentra pues la escuela universitaria y en donde se encuentra la escuela náutico-pesquera, ¿no?, o el campo de fútbol de Aneiro. Es una avenida fundamental de gran uso tanto de peatones como de vehículos y que solamente se está construyendo lo que es la urbanización de la primera fase. Quedaría una segunda fase que iría desde el centro de salud hasta la rotonda de la carretera de la Cabana, que todavía no tiene un proyecto definitivo y que no hay comprometido absolutamente nada. Creemos que es la oportunidad para que no quede esa avenida a mitad y que se complete íntegramente ese proyecto. Es un proyecto además demandado históricamente por los vecinos, concretamente por la asociación vecinal del barrio de Serantes, de la parroquia de Serantes, y desde luego creemos que es de justicia que se finalice, ¿no? Bueno, tenemos que ver porque el tema de las obras parece que es uno de los aspectos que últimamente pues son bastante criticados y no sabemos a ver en qué va a quedar todas estas obras. Pero antes de hablar del tema de obras, de peatonalización, me gustaría preguntarte por el Partido Socialista. ¿Cómo le ves después de una vez abandonado su gobierno, el gobierno, y haber decidido ponerse en la oposición? ¿Cómo ves la situación de estas dos concelleiras que actualmente siguen en el concello, y la actitud por parte de Beatriz Estallo de haberse decidido ir del gobierno y estar ahora en la oposición? Bueno, pues es una situación realmente complicada, ¿no? Hay una situación que nuevamente genera otro punto más de inestabilidad en un gobierno municipal. Estamos hablando de un grupo municipal que en un momento dado toma la decisión de marcharse del gobierno y pasar a la oposición, y que dentro de ese grupo municipal del PSOE, de 5 integrantes, de 5 concejales, hay 2 concejalas que deciden no respetar esa decisión del grupo municipal y deciden quedarse en el grupo de gobierno. Bueno, yo creo que es una postura muy cercana, ¿no?, al transfugismo. Hay una comisión antitransfugismo que parece que será la que se encargue de valorar este tipo de actuaciones, pero desde luego se genera esa situación de inestabilidad con 2 concejalas no adscritas, con un escenario que no sabemos muy bien en qué va a quedar, pero que en cualquier caso se genera una situación de gran violencia a nivel municipal desde el momento en el que pues ya llevamos 2 plenos en los que asistimos a acusaciones graves, acusaciones duras entre antiguos compañeros, ¿no?, en las que vemos como la señora Estallo acusa sin ningún pudor a sus antiguas compañeras de transfugismo, y como sus compañeras pues justifican su postura pues contraria a esa decisión del grupo municipal de mantenerse en un gobierno. En cualquier caso, estamos hablando de que Jorge Suárez antes tenía un gobierno de 11, ahora tiene un gobierno de 6 más 2. Desde luego creo que es muy difícil gobernar bien una ciudad, ¿no?, en esas circunstancias. ¿Qué opina de los repartos de las concejalías una vez habiéndose ido estos 3 concelleiros del Partido Socialista? Bueno, pues yo creo que hay un sobredimensionamiento de las concejalías, de las áreas que llevan los concejales. Estas 2 concejalas no adscritas, el alcalde decidió no alterar de ninguna manera las competencias
que venían desarrollando, las mantuvo con esas mismas competencias, y lo cierto es que los demás grupos o los demás miembros de gobierno se han visto, yo creo que están en algún caso incluso saturados, ¿no? Es difícil que un concejal pueda gestionar bien todas sus concejalías cuando tiene tantas competencias, cuando tiene tantas responsabilidades. Desde luego me parece que va a ser muy complicado, porque cuando gestionaban menos no eran capaces, ahora que tienen que gestionar más y repartirse más con más áreas, me parece difícil que puedan salir adelante. ¿Cree que esta situación se va a mantener los 2 años y medio que quedan? Yo creo que sí, hay un empecinamiento. Jorge Suárez quiso ser alcalde a pesar de no haber ganado las elecciones. Hay un interés por mantenerse en el sillón, que fue lo que mantuvo ese bipartito artificialmente durante 1 año y medio, y Jorge Suárez tiene interés en mantenerse a pesar de estar en una minoría realmente, bueno, creo que preocupante, ¿no? Estamos hablando de que Jorge Suárez tiene un grupo de 6 concejales en una corporación de 25, y que el Partido Popular tiene 11 concejales. Entonces, bueno, hay ese empecinamiento que va a mantener a Jorge Suárez en ese gobierno, evidentemente. Ante esta situación que describe, ¿cree que es posible una moción de censura? No, yo creo que no es posible una moción de censura, primero porque, yo lo digo siempre, el Partido Popular no va a entrar en el juego de las negociaciones de despacho, como en la que creen otros, y desde luego bueno, hay un Partido Socialista y un Bloque Nacionalista Galego que en su momento apoyaron al alcalde y quisieron que fuera Jorge Suárez el alcalde y no José Manuel Rey Varela en su momento, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es una situación que es difícil cambiar. Los números son los que son, y evidentemente creo que es muy difícil, prácticamente podemos decir que imposible, ¿no?, que una moción de censura salga adelante. Lo triste es que Ferrol va a tener que aguantar 2 años y medio más una situación como la que llevamos vivido, y que no es más que perder el tiempo y perder bueno, pues un mandato, ¿no?, en el que creo que pocas cosas se van a sacar adelante, lamentablemente. ¿Ve posible que vuelva esa coalición del Partido Socialista con Ferrol en Común? Yo creo que no, pero desde luego no pondría la mano en el fuego por nada, porque cuando, como hemos visto, ese pacto aguantó durante 1 año y medio, cuando todos sabíamos que estaba roto, cuando no había contacto entre los concejales, cuando las relaciones eran a todas luces malas, muy malas, pues bueno, todo puede volver a pasar. Desde luego eso lo dirá el tiempo, ¿no? Ahora mismo la situación es muy complicada, desde luego. ¿El futuro de Ferrol puede pasar por acuerdos entre Ferrol en Común y el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular primero, es el partido que tiene mayor representación, fue el partido más votado, y evidentemente tenemos un compromiso con todos nuestros votantes y con Ferrol. Y desde luego nosotros vamos a intentar sacar adelante todas aquellas cosas que sean beneficiosas para Ferrol, pensando siempre en lo positivo, ¿no?, en sumar y no restar para nuestra ciudad. Es difícil con un alcalde y con un gobierno como el que tenemos, que básicamente no hacen prácticamente nada. Lo vemos en los plenos, que mes tras mes van vacíos, no hay expedientes, básicamente son los de trámite que se sacan adelante gracias a la labor de los funcionarios del ayuntamiento. El otro día hubo esa modificación de crédito, una modificación de crédito de 800.000 euros, que el Partido Popular votó en contra inicialmente porque no la compartíamos, porque incorporaba una serie de partidas que desde luego nosotros no veíamos oportunas. Y bueno, pues nos sentamos con el alcalde y efectivamente hubo una modificación de muchas de esas partidas que nosotros no veíamos bien, y bueno, se sacó adelante con el apoyo del Partido Popular, porque al final quedó en una modificación que lo que buscaba era pagar facturas de proveedores, pagar las horas extraordinarias de los trabajadores, y evidentemente creo que ni los proveedores del ayuntamiento ni los trabajadores del ayuntamiento tienen que ser víctimas de la mala gestión de Jorge Suárez, y por eso y por responsabilidad decidimos finalmente en ese segundo modificado de crédito dar el apoyo con nuestra abstención, ¿no?, pero manteniendo siempre la crítica a Jorge Suárez y diciéndole que desde luego esta no era la forma de gestionar un ayuntamiento.
¿Ferrol tal vez está pasando por uno de sus peores momentos a nivel político? Bueno, Ferrol ha vivido momentos muy malos. Es cierto que tiene una inestabilidad que caracteriza nuestra ciudad, que es, desde el punto de vista político, el cambio de partido, ¿no?, cada 4 años, que creo que eso pues ha hecho mella, ¿no?, también en pues, la evolución de nuestra ciudad. Pero creo que lamentablemente ahora mismo está atravesando por una situación crítica, porque lo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo que ahora mismo hay un gobierno más centrado en las discrepancias internas, en sus problemas internos, ya no con su ex socia de gobierno, que ahora aparece un poco superado ese problema, incluso en las propias discrepancias internas. Hemos asistido pues incluso a ruedas de prensa dadas por miembros del gobierno criticando la actuación del propio gobierno. Es decir, lo que ha pasado en este mandato creo que es poco comparable con lo de otros mandatos. Ver cómo cuando en Ferrol se acumulan los problemas, el alcalde se preocupa de presentar una moción para defender la República en nuestro Estado, un tema que no tiene nada que ver con temas municipales, y que lo haga precisamente la semana que coincide con la visita del Rey de España a Ferrol, creo que son cuestiones que no deberían ocupar el tiempo de un alcalde responsable y serio en una ciudad. Entonces creo que atraviesa una crisis por eso, porque hay una inestabilidad muy grande. El alcalde decía que esa ruptura del pacto pretendía buscar esa estabilidad que necesitaba el gobierno, y creo que es todo lo contrario. Hoy tenemos un gobierno mucho más inestable, y lo peor es que quedan todavía 2 años y medio que por delante, ¿no? Entonces, de hecho, el alcalde hablaba que actualmente el gobierno estaba mucho más estable si lo comparábamos cuando estaba gobernando con el Partido Socialista. Bueno, a mí no me parece más estable un gobierno al frente del que están 6 concejales más 2 concejales no adscritas, en este caso, que un gobierno de 11 concejales. No me parece más estable, y desde luego creo que la prueba es evidente. Hubo esa ruptura de gobierno, una ruptura de gobierno que supone pues una reorganización de comisiones informativas, una reorganización de la representación que el Concello tiene en organismos externos, una serie de cambios que afectan pues, a la vida ordinaria del Ayuntamiento, y que deberían haberse llevado a pleno en este pleno pasado del mes de octubre. Y ni siquiera para estas cuestiones casi de trámite, ni siquiera el alcalde ha sido capaz de llevar a pleno estos temas. Entonces, es decir, son cuestiones ordinarias del día a día, claro. Después no nos puede sorprender que una persona que lo está pasando mal, que pide una ayuda de emergencia social, se encuentre con que pasan 2, 3, 4, 5 meses y aunque no tenga dinero para comer, el ayuntamiento no le da una respuesta. ¿Por qué? Pues porque no funciona la administración y porque no hay unos concejales, un alcalde pendientes de sacar adelante los temas del ayuntamiento, los del día a día y los importantes y los fundamentales. Uno de los temas que ha provocado muchas discrepancias a lo largo de estas semanas ha sido el tema de la peatonalización. ¿Cree que finalmente empezarán en Semana Santa a comenzar con estas medidas que supone el plan de peatonalización? Pues sinceramente no lo sé. No sé lo que este gobierno tiene pensado, lo que Jorge Suárez tiene pensado, pero desde luego si se hace y si se hace como ellos piensan, me parece una auténtica barbaridad, porque va a generar un caos en nuestra ciudad que difícilmente vamos a poder sobrellevar. No se puede abordar una peatonalización como lo está haciendo este gobierno. Los procesos de peatonalización son procesos complejos que requieren pues acometerlos de una forma seria, de una forma responsable, de una forma, en primer lugar, consensuada, desde el diálogo y desde el contacto permanente con los afectados. Y estoy hablando pues, de los vecinos del barrio, estoy hablando de los hosteleros, estoy hablando de los comerciantes. Un diálogo que ha faltado en todo caso por parte del alcalde de Ferrol, y creo que eso es el primer error que está cometiendo este alcalde. Y en segundo lugar, no se puede acometer una peatonalización entendida como suprimir el tráfico del centro y ya está, que es lo que pretenden. Una peatonalización es mucho más. Primero, antes de abordar una peatonalización hay que tener en cuenta cuáles son las medidas que hay que acometer previamente para evitar que esa
que ese proceso de peatonalización se convierta en un auténtico drama. Entonces, evidentemente hay que incrementar los aparcamientos en superficie y los subterráneos, cuando este gobierno lo que hace precisamente es acometer todo lo contrario, que es la supresión del parking de la Plaza de Armas, que desde luego nosotros no compartimos. Hay que acometer una mejora del transporte público. En Ferrol tenemos un muy mal transporte público y no se puede plantear una peatonalización sin mejorar ese transporte público, sin fomentar el transporte público. Y todas estas son medidas necesarias y que se deben de tomar previamente a cualquier otro tipo de medida. La única medida alternativa que nos ha planteado este alcalde nos ha parecido una auténtica tomadura de pelo, a nosotros como grupo y evidentemente a todos los vecinos. Que el alcalde tenga la poca vergüenza de decir que la medida alternativa que va a haber es la puesta en marcha o la puesta a disposición de los vecinos del tren Chuchu, es que casi suena a chiste, si no fuera porque es un tema realmente preocupante, ¿no? Un tren que es un tren turístico y que tiene otra función no puede ser un medio de transporte público, ni siquiera es un medio de transporte accesible. Entonces, quiero decir, hay que acometer estos temas con seriedad, con rigor, que es lo que está faltando. Falta de comunicación, falta de diálogo, imposición, autoritarismo, es lo peor que se puede hacer en este tipo de procesos y desde luego si siguen así, y esperemos que no sea así, que no lo vivamos así, pero si siguieran así el centro de Ferrol puede correr serio peligro, ¿no? Ante estos problemas y ante el descontento de muchos de los ciudadanos, 10 entidades de la zona centro de Ferrol decidieron juntarse, unirse y luchar contra este tema de la peatonalización. De hecho, celebraron una asamblea. ¿Cree que ante esta movilidad lo va a tener en cuenta el Gobierno y ya tal vez va a suponer un cambio en la peatonalización? Yo espero que sí. Desde luego garantías y esperanzas no las tengo, ¿no? Espero que sí porque el sentir de la gente al final pues está ahí y hay que escuchar a la gente. Un alcalde que se jactaba de decir que iba a abrir las puertas del concello y que el concello iba a tener las paredes de cristal y que iba a dar audiencia a todos los vecinos de la ciudad, cosa que quedó en poco más de un mes, pues claro, que no quiera oír a todos los vecinos, a todos los comerciantes y a todos los hosteleros que creo que tienen mucho que decir en estos temas, me parece un atrevimiento y me parece que no tiene justificación ninguna en un alcalde, ¿no? Entonces yo por lo menos espero que se siente a escucharlos y que de las propuestas que le hagan, que de todas esas demandas que le lleven, que por lo menos que las valore, que las escuche y que modifique los planes y que lo haga de una forma razonable. Nosotros no estamos en contra de la peatonalización, pero desde luego hay que hacer una peatonalización como se ha hecho en otros ayuntamientos, ¿no? Bien hecha, con seriedad. Esta mañana se cerraba el plazo para poder votar cuál era la opción que querían para suprimir la Plaza de Armas. A diferencia de en otras ocasiones que se le pedía la opinión de los ciudadanos, tan solo un centenar de personas han decidido votar por esto, no solo por tal vez por no querer votar, sino por las complicaciones que se han puesto a la hora de poder hacer su votación, porque había que poner muchos datos y la complejidad de conseguir esos datos para poder votar ha hecho que cree que toda esta complejidad para llegar a votar ha sido la que ha hecho que la gente no participe, o tal vez que no dicen que esta votación no es vinculante en cuanto a la opinión de la gente, es decir, que pueden opinar pero no es vinculante. A ver, yo creo sinceramente que esta consulta ciudadana no es más que un paripé nuevamente, ¿no? La gente no es tonta, aunque algunos se lo crean. Y la gente lo que ve es que hay un gobierno que pide opinión y al mismo tiempo que pide opinión dice, bueno, al margen de lo que opine la gente, yo como gobierno voy a hacer lo que considero oportuno. Y eso es un paripé. Y eso pues es bueno, pues intentar contentar a la gente recurriendo a este tipo de consultas cuando no van a tener ningún tipo de valor ni lo van a tener en cuenta, ¿no? Entonces, claro, la gente evidentemente cuando conoce esto pues se le quitan las ganas de perder el tiempo en este tipo de consultas. Ya se abrió una primera consulta que tuvo más participación que esta, en cualquier caso fue una participación muy escasa teniendo en cuenta la población
de Ferrol, una consulta que quiero recordar que planteaba auténticas barbaridades, como era pues la idea de este gobierno que preguntaba a los ciudadanos sobre la posibilidad de demoler hasta el edificio del ayuntamiento, ¿no?, de la Plaza de Armas, es decir, auténticas barbaridades. Pero en cualquier caso, creo que la gente se ha dado cuenta que esto es perder el tiempo y que para qué dar la opinión cuando no te la van a tener en cuenta. No se puede vender la participación ciudadana de esta manera, diciendo que, oye, que la gente se manifieste, que diga lo que opine, pero después no los vamos a tener en cuenta. Esta es realmente la política de estas mareas, ¿no? El decir que hacen, pero no. Para finalizar, me gustaría preguntarte sobre la pérdida del Fondo Europeo del Plan Dusi. ¿Qué opina y cree que en una segunda convocatoria tendremos más suerte? Yo lo primero decir que deseo que sea así, deseo que al final caiga algún millón de esos euros de fondos europeos en Ferrol, porque Ferrol lo necesita. En segundo lugar, decir que lamento la forma en la que ha gestionado el alcalde de Ferrol estos fondos europeos. Primero, creo que no ha sido adecuado concurrir en estos fondos europeos con el Concello de Narón, porque Ferrol puede optar a 15 millones de euros, como han optado otras ciudades y así han conseguido esos importes, y el hecho de ir con Narón pues reduce ya la cantidad de fondos europeos a los que podemos acceder. Creo que Ferrol necesita el mayor número de inversión posible y desde luego creo que lo idóneo sería haber concurrido individualmente. Y por otro lado, ha habido una falta de participación a los grupos municipales, no nos han permitido en ningún momento opinar al respecto de este tipo de las estrategias sobre las que se enmarcaban estos fondos, a pesar de que lo hemos pedido que nos dieran un poco de cancha en estas solicitudes, no lo han hecho y bueno, y así nos va, trabajando con improvisación, con una falta de proyecto, con una falta de unas ideas claras de lo que queremos para Ferrol, que es lo que tiene este gobierno, pues así pasa lo que pasa. Yo, insisto, espero y deseo que al final caigan esos millones de euros, pero en cualquier caso hay una tónica habitual en este gobierno que es la pérdida de las subvenciones. No solamente son los 15 millones de estos fondos europeos, han perdido prácticamente 7 millones de euros de otros fondos también para las Smart Cities, que sí que han obtenido otras ciudades como Coruña o como Santiago, pero que Ferrol ha perdido a pesar de haberla solicitado conjuntamente también con Narón, además de otras subvenciones que pierden de la Xunta de la Diputación Provincial. Esta es la tónica habitual de un gobierno que no hace las cosas como debe. Martina Neiros, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, ya saben, nos pueden seguir en nuestra página web en www.tvferrol.es o a través del canal A la Carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.